Lectura del libro de Isaías. Consuelen. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Grítenle que se ha cumplido su servicio y está pagando su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita: en el desierto preparen un camino al Señor, allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a lo alto de un monte, heraldo de Sión. Da con fuerza la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, Dios el Señor llega con fuerza, su brazo domina. Miren, le acompañan el salario, la recompensa le precede. Como un pastor apacienta el rebaño, su mano los reúne. Lleva en brazos los corderos, cuida de las madres. Verbum Domini. Deo gratias. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no pierdan de vista una cosa. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos.
Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito. Los elementos se desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, qué santa y piadosa ha de ser nuestra vida. Esperen y apresuren la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero ustedes, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios los encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Verbum Domini. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Prepare the way of the Lord. Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, y todos verán la salvación del Señor. Alleluia, 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 alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. The beginning of the gospel, Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. as it is written in Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti para que se prepare el camino. a voice of Una voz grita en el desierto: prepare the way. Prepárenle el camino al Señor, allanen sus senderos. John the Baptist Juan bautizaba en el desierto, proclaiming the predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía a la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y los bautizaba en el Jordán. baptized by him in the Jordan River, Juan they acknowledge their sin. iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, He fed on both y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: one mightier than Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Verbum Domini. John the Baptist appeared in the desert Juan el Bautista proclamaba en el desierto un bautismo de arrepentimiento por el perdón de los pecados. Hoy, como segundo domingo de Adviento, último domingo del tiempo de Adviento, el último domingo
cuando comenzó el tiempo de Adviento, dimos un breve inicio, pero ahora nos hemos adentrado más al agua. Pero ahora es hora de hacer la obra de Adviento y eso significa empezar a nadar y la conversión. Necesitamos cambiar. Esto va de la mano con este tiempo santo. The Gospel writer, Saint Mark, quoted a passage from Isaiah. San Marcos cita un pasaje de Isaías, específicamente el capítulo 40, versículo 3, el anuncio del profeta diciendo, preparen el camino del Señor. What he's Y doing lo que él está haciendo, prophecy of Isaiah, which en la profecía de Isaías que escuchamos en la primera lectura y es repetida en el Evangelio, prophet is el announcing profeta está anunciando el regreso de los exiliados de Babilonia y muestra through the desert. a Yahvé a punto de guiarlos a través del desierto de regreso a Palestina, y la voz del heraldo proclama la venida de Dios, de manera que se prepare un camino. And this imagery is Esta imagen nos es dada the custom of derivada de la costumbre de enviar un heraldo a proclamar visit of a king la venida próxima del rey para que los súbditos puedan into a proper state of tomar los caminos que están en mal estado y repararlos. we don't have roads that No tenemos caminos que estén en tal estado de descuido como en aquel entonces, pero todos sabemos lo que es un bache, todos sabemos on a road. lo que son los Whenever we drive bultos en el camino y cada vez que le pasamos por encima a un bache o le pasamos alrededor a alguien, the Lord, siempre pensamos, alguien debería preparar este my coming camino para el Señor, deberían arreglarlo para mi venida. Pero hacemos esto en nuestra época, cuando a particular city. le asignan las Olimpiadas a una ciudad en particular. Esa ciudad se reinventa de muchas formas. Build stadiums. Edifican estadios y centros acuáticos, There's also a whole pero también hay toda una serie de planes con there's restaurants hoteles, added. restaurantes que se añaden. Y una de las cosas a las que les prestan atención es al flujo del tráfico. So after the Olympics has Así que después de que las Olimpiadas terminan, muchas veces la ciudad se beneficia de toda esa infraestructura place in the city, en la ciudad easier for the residents that live y hace que sea más fácil la vida para los residentes ahí. Cuando el presidente de Estados Unidos viaja a algún lugar, what happens before he goes, but ¿qué ocurre antes de ir? Un grupo del servicio secreto es enviado por adelantado y examinan cada paso por donde va a pasar el presidente para su seguridad. they go through and probably Así que lo hacen y probablemente crazy where the president is going to be. incomodan a todo el mundo por donde va a pasar el presidente. This route, I mean, Pero se ponen a decir, hace falta cambiar esto, hace falta cambiar lo otro, hay que arreglar este camino. man or this woman. Todo hay que arreglarlo por esa persona tan importante, ese dignatario que va a pasar por ahí. But in our own daily lives, or in a Pero en nuestras propias vidas diarias o en la vida familiar debería decir, ¿qué ocurre cuando firstborn is announced? se anuncia el primer bebé en la familia? Esto pasa cada vez que llega un bebé a la familia, pero de manera especial cuando el primer bebé está a punto de llegar. ¿Qué hacen los padres? Súbitamente transforman toda su forma de vida entera. Pintan la casa, empapelan las paredes, mueven los muebles, compran un carro diferente para poder acomodar a ese nuevo niño. Si el bebé tuviese alguna idea, What changes they have the power to make? Thank God they're a pesar de ser tan pequeño, el poder que tiene de lograr tantos cambios, radical change. los padres hacen un cambio radical en la vida. This is what happened when Y esto es lo que ocurrió cuando Dios vino a nuestras vidas firstborn como el primogénito de Dios. changed and El mundo entero tuvo que cambiar y ser renovado por Él. but he affected this change Él llevó a cabo ese cambio. as he comes Así que into our cuando Él viene a nuestros corazones, es lo que nos pide this change que ese cambio place in us. se efectúe en nosotros. And
So the words of the prophet Isaiah then Así que las palabras del profeta Isaías se aplican en el Evangelio según San Marcos a San Juan Bautista. John is the herald who announces the Juan es el heraldo que anuncia la venida del Mesías y está instando al pueblo judío a hacer las preparaciones adecuadas para recibir al Mesías. the baptism that John is El bautismo que da Juan es un rito que simboliza esa renovación interior. Nuevamente, hay que considerar esa palabra, renovación. Crea una inconveniencia para nosotros, pero al final todos nos beneficiamos de ello. Si alguna vez han renovado algo en sus casas, todo queda de cabeza. Y en cierto momento uno dice, ya no puedo esperar hasta que esto acabe. Y una vez que acaba, uno dice, oh, qué bonito. Y nos olvidamos del dolor y sufrimiento causado por la renovación. Pero más a menudo, ¿acaso no es esto lo que encontramos interiormente? Debe haber una renovación por dentro. Lo primero que hacemos es, nos resistimos a ello, porque decimos, ¿de verdad quiero pasar por esa inconveniencia? ¿De verdad quiero tomarme esa molestia? Y a veces nos quedamos en ese punto un largo tiempo en nuestra vida interior. Decimos, no quiero pasar por la inconveniencia de esto, pero luego empezamos a emprender ese cambio, esa renovación. Y sí, cuando eso ocurre, nuestra vida interior, nos sentimos un poco frustrados por dentro. Sentimos interiormente como que las cosas están de cabeza. Y luego, cuando quedan puestas en su sitio y el Señor nos reconstruye interiormente, decimos, oh, esto es hermoso, hemos hecho progreso. Es como las señales que vemos en el aeropuerto, o cuando hay construcción. Oh, disculpen por nuestro progreso, estamos trabajando. Pero eso es lo que ocurre. Pero es mucho mejor cuando eso ocurre. El Señor ha efectuado una gran mejoría en nosotros. Así que San Juan está predicando la necesidad de esa renovación interior como preparación apropiada para el Mesías. Y lo hace al hablar de la necesidad de penitencia o del arrepentimiento. Cuando nos habla y nos predica, la Iglesia nos da sus palabras en esta época, en el tiempo de Adviento. No hemos de entender en ello un mero ejercicio penitente. A menudo esto es, por eso comparan muchas veces el Adviento con el Cuaresma, pero no se trata tanto de un tiempo en que hemos de realizar esas prácticas penitentes o ejercicios que a menudo relacionamos con el tiempo de Cuaresma. Y sin embargo, en este tiempo de Adviento debe existir una experiencia de conversión y arrepentimiento. Obviamente, no se trata solamente de arrepentirnos por los pecados del pasado, sino la palabra que San Juan usa es metanoia, una palabra griega. Metanoia significa un cambio de mente y corazón al buscar estar en conformidad con la voluntad de Dios. Así que si buscan la palabra metanoia, el significado en la internet, verán que se refiere a un cambio en la forma en que uno piensa o un cambio transformador en la forma en que uno piensa. Y si hay un cambio transformador en la forma en que pensamos, hay un cambio transformador en la forma en que nos comportamos o la forma en que obramos. Algunos hacen una referencia de que metanoia es un cambio total en el curso, en la ruta. No se trata de un breve ajuste. Estamos yendo en cierta dirección o vamos a cambiar un par de grados, sino más bien se trata de ponernos de pie, de levantarnos y darnos la vuelta y cambiar el curso. Eso es lo que San Juan Bautista finalmente nos está desafiando a que hagamos. Ahora, muchas veces
cuando pensamos en la necesidad de esta metanoia, de este cambio en nuestras vidas, ¿qué es lo que dicen muchas personas? La gente se arrepiente de cosas que han hecho en el pasado. Dicen, verdaderamente cometí un gran error. Bueno, vamos a escuchar una frase. Si pudiera hacerlo otra vez, o otra cosa que a menudo decimos, creemos en un Dios que da segundas oportunidades. Creemos en un Dios que da comienzos nuevos. Uno de los padres de la iglesia dijo, en respuesta a esa frase, si tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez, o verdaderamente cometí un gran error en la vida, para completar esa frase o esa forma de pensar, dirían, si tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez, ¿qué harías? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras esa oportunidad? Bueno, yo haría esto o lo otro, o cambiaría lo otro. Si uno realmente ha cometido un gran error en la vida y uno tuviera la oportunidad de deshacer lo que uno ha hecho mal en la vida, ¿qué sería? ¿Cómo haría eso uno? No recuerdo lo que el padre de la iglesia dijo, pero su desafío fue, ahora, no se preocupen acerca de regresar y tratar de rehacer lo que han hecho mal. Tomen el tiempo que les queda, tomen el tiempo ahora mismo y empiezan a vivir esta forma el día de hoy. Y esa es la oportunidad que el Señor nos da, este Dios de segundas oportunidades. Sin importar lo que sea que hayan cometido, el error que hayan hecho, ese es el cambio que hemos de hacer. ¿Cómo viviría yo si eligiese yo hacer las cosas bien? Eso es lo que debemos hacer ahora mismo, empezar a hacer ahora mismo. Y esa es la invitación que recibimos de Dios. Miren lo que hemos escuchado en las Escrituras el día de hoy. Hemos escuchado que el Señor quita nuestra culpa y que el Señor es paciente con nosotros y que está lleno de amor y ternura hacia su pueblo. Y en la primera lectura del profeta Isaías hay una referencia, consuelo, den consuelo a mi pueblo. Y recuerden, habían estado en exilio en Babilonia y ya tenemos al Señor aquí que los está trayendo de vuelta. Dice, consuelen a mi pueblo, dice el Señor, háblale con ternura a Jerusalén y proclámale a ella que su servicio ha terminado y su culpa ha quedado expiada. Así que su servicio, su esclavitud ha terminado y su culpa ha sido expiada. ¿Acaso no es eso lo que todos anhelamos escuchar y como hemos predicado muchas veces? Tenemos dificultad para aceptarlo, que el Señor en su capacidad para perdonarnos de nuestros pecados expía la culpa, quita la culpa. Y todos queremos estar libres de esa culpa. Permítanle hacer eso esta semana. Una de las cosas más grandes que pueden hacer, muchas parroquias tienen servicio de penitencia esta semana o la semana próxima. Vayan. Usualmente, ¿qué hacen los servicios de penitencia? Los sacerdotes traen a un montón de sacerdotes. Cuando uno entra, uno dice, nunca había visto tantos en mi vida. Vayan a la cola para ver esos sacerdotes que nunca antes habían visto, porque nunca más los van a volver a ver. Confiesen sus pecados, caben hondo, metanoia, tengan ese cambio, ese nuevo comienzo. La otra cosa que escuchamos en esa segunda lectura de la segunda carta a San Pedro, la segunda carta de San Pedro, perdón, él dice, el Señor no demora su promesa, sino que es paciente con ustedes. No desea que ninguno perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, Pedro añade, el día del Señor llegará como un ladrón. Así que nos dice, Dios es muy paciente porque Él no quiere que ni uno solo de nosotros se pierda. Así que espera. Si se pueden imaginar al Señor sentado, esperando y esperando y esperando, incluso tocando la mesa con los dedos,
So don't take too long. Pórtense bien, hagan bien las Again, he's cosas, not looking to pero catch us voy a off guard. venir, así que no se demoren mucho. He's not looking No to está destroy esperando agarrarnos en medio de nuestros errores. No está esperando destruirnos. Pedro nos recuerda, el Señor viene, llegará como un ladrón, pero está esperando que ustedes se enmienden. This is the patience. Esta es la paciencia de alguien que nos ama. That's the God that we are in Ese es el Dios relationship with. con quien tenemos Again, at relación. the end of Y the first nuevamente, reading al from the final de la prophet primera Isaiah, lectura del we profeta give this Isaías, image of the Lord ofrece una imagen del Señor como pastor, as a un shepherd pastor who feeds his flock. que In apacienta his su arms he rebaño, gathers the lamb, carrying them en in su his mano los bosom reúne, and leading lleva en them brazos los beside his corderos y cuida de las This madres. tender, Así loving que God este Dios lleno de amor y ternura que nos está change invitando a our este life. cambio en nuestras vidas. And then finally, I just Y want to finalmente, nada más quick quiero reference to hacer this una breve baptism referencia a that este John bautismo que is giving out there in the wilderness. Juan está dando en el We're told desierto. that people of the Escuchamos whole que el Judean countryside pueblo and de all the todo inhabitants of Jerusalem were going out to el campo en Judea y Jerusalén acudían a él y estaban siendo bautizados por él en el río Jordán. El pueblo judío conocía muy bien los lavados rituales o las purificaciones simbólicas, las limpiezas. San Juan Bautista fue influenciado por la comunidad de Cena que vivía fuera de la ciudad de Jerusalén. Y se cree que muchos niños que quedaban huérfanos de la clase sacerdotal eran recogidos por los sacenos. ¿Qué sabemos de Juan Bautista? Sus padres eran bastante ancianos cuando él nació, así que de joven, de niño, probablemente se encontró entre los sacenos, pero no solamente la comunidad de Cena, sino la mayoría del pueblo judío tenía alguna especie de lavados rituales o baños simbólicos que solían realizar. Pero lo que San Juan Bautista está aludiendo en muchas formas es lo que ocurriría a un gentil, un no creyente, se relaciona con un creyente judío y quiere convertirse a la fe judía y necesitaba tres cosas que van de la mano con ello. Una de ellas era la circuncisión, era la marca del pueblo de la alianza. La segunda es que se debe hacer un sacrificio de sangre, se debe ofrecer para la expiación, pero lo tercero es que tenía que bautizarse, simbolizando una limpieza de toda la contaminación de su pasado. Así que aquí tenemos a San Juan Bautista de pie en el desierto, vestido de una forma un poco atemorizante, con piel de camello. No se le ve como... No es algo atractivo, vamos a decirlo así. No es lujoso. Así que capta la atención de ellos porque está vestido como profeta, porque es lo que es, un profeta. Así que reconocen, hay una voz de profecía que está siendo activada, resurgiendo entre el pueblo, una voz que no han escuchado durante siglos. Y luego él comía langostas, o eran langostas de verdad, o era un frijol muy pequeño, y miel. Ese es el alimento de los pobres, es el alimento de los más pobres entre los pobres. Cuando escuchamos que nos predican el Evangelio, ¿qué nos convence? ¿El que está predicando el Evangelio dice una cosa y vive algo diferente? ¿O realmente viven lo que predican y están practicando lo que predican? San Juan Bautista estaba haciendo eso de todo corazón. Esto es lo que los atraía hacia él, porque este hombre realmente estaba viviendo esa vida que él estaba predicando, esa vida de arrepentimiento. Así que se ven atraídos a su palabra y a su ejemplo. Y lo que él nos está diciéndoles finalmente es que estos miembros del pueblo judío estaban invitados a someterse a eso mismo, a lo que los gentiles estaban supuestos a hacer cuando se convertían, cuando cambiaban su forma de vida.
he's telling them that Así que les está diciendo to be a Jew que in a racial sense sean was not judíos. necessarily, it didn't mean that you were automatically a member of God's Eso no significa que uno cuando es judío racialmente no Jew significa might have que exactly the era same automáticamente rights miembro del pueblo elegido de Dios, sino que el judío le está diciendo que el judío puede tener el mismo nivel que un gentil. Así que para poder ser parte de Dios, un gentil y un judío, los dos tenían que isn't this what Jesus cambiar. ultimately ¿Acaso no es esto lo que Jesús nos and was dijo teaching that self same thing? más adelante cuando vino después de Juan, So this is the cuando vino a enseñarnos eso? all of us. Esa es pues la invitación a todos nosotros, que en este tiempo de Adviento reconozcamos, ¿saben qué? I'm not so perfect. No I'm soy perfecto. in my head, certainly I'm, just wonderful. De repente tengo esa idea, sí, soy una persona maravillosa, pero That I'm a Gentile. hace falta ser humilde, decir, This soy gentil, who is unclean, soy una persona que es impura I need to be made. y necesito So there's purificarme. this need for humility. Existe esa necesidad de humildad y podemos imitar la humildad de Juan Bautista, quien dijo, no soy digno Work of a slave. de hacer la labor de un esclavo, no soy digno de inclinarme y quitarle las sandalias Who's coming. a aquel que viene, el Mesías que viene. When we prepare for Y cuando nos preparamos para este bautismo, este cambio que Juan Bautista alude, three things hay tres cosas that we confront, que enfrentamos en esta conversión. and it's very much like the Y 12 es steps. Anybody muy parecido al with a programa de 12 pasos, aquellos que conocen el programa de los alcohólicos anónimos de 12 pasos. Entre esas cosas es que tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, amends with our tenemos que hacer enmiendas con nuestros prójimos y tenemos que encomendarnos a un poder superior, a Dios. ¿Acaso no es eso lo que hacemos cuando reconocemos need to have. que necesitamos esa conversión en nuestras vidas? First, we're forced to face our Primero estamos obligados a encararnos a nosotros mismos. Probablemente sea lo más difícil, because our pride gets porque nuestra soberbia es un obstáculo. Tenemos que decir, an alcohol. soy alcohólico, yo soy adicto en cierta forma u otra. So what we have to say to ourselves, Así que lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos es, soy and we identify pecador. that area of sin in our Identificamos esa área de pecado en nuestra vida que hay que cambiar en nuestras vidas. neighbor and make amends. Luego I've sinned. vamos a nuestro prójimo y hacemos I need enmienda. your Le decimos, pequé contra ti, necesito tu perdón. Esto exige humildad. I think many of us have been in Creo que this muchos de situation. nosotros hemos estado en esa situación en que la gente Now, acude a nosotros y if decimos, there's anything I've ever done that's si offensive, si he hecho alguna cosa que te haya ofendido, o si has hecho alguna cosa que yo he hecho por la que te hayas ofendido, eso no es pedir perdón we don't go to our neighbor and al say, prójimo. "You No vamos tell donde el prójimo y me decimos, dime tú, how you've been offended by me." ¿cómo cómo te has visto ofendido por mí? No, uno mismo tiene que estar consciente de I have to be cómo ha ofendido. Yo tengo que estar consciente dentro de mí de la forma en que te he ofendido. burden is on me, not La carga está sobre mí, no sobre ti. and I need to ask Y yo tengo que pedirte de mi corazón que me perdones what I've done. por lo que yo he hecho contra ti. This Nuevamente, is radical change in our ese es el cambio radical en nuestras Dare I vidas. say the Y me easiest atrevo a decir, la persona más fácil a quien acudir a pedir perdón es a Dios. no, it's difficult to confront our Es difícil enfrentarnos a nosotros mismos neighbor, y también ir donde nuestro prójimo say, y luego ir donde Dios y decir, perdón porque soy un pecador, knowing how gentle conscientes de cuán bueno y misericordioso es Él. promise then of John the Y esa Baptist, promesa the one who de San Juan Bautista, que el que viene después de Él powerful outpouring of the gift of his Holy Spirit. dará el don de su Espíritu Santo. Esa referencia al bautismo con el Espíritu Santo Signifies the outpouring significa el descenso de los dones del Espíritu, no solamente en el sacramento del bautismo, sino en la economía completa de la salvación que había de ser establecida por Jesucristo. the prophets foretold Los many profetas prophets predijeron, muchos de los profetas hablaron de esa efusión copiosa del Espíritu Santo como característica de la era mesiánica. Y eso es lo que el profeta San Juan Bautista está haciendo, hablando de ese bautismo del Espíritu, de que habría, recuerden esto,
durante toda la semana, la efusión copiosa del don del Espíritu. This is going to be as we experience this conversion. Esto va a ocurrir cuando tengamos esa conversión. Vamos a estar llenos con esa vida y ese don del Espíritu que efectúa esa unión con Jesucristo y con su Padre.